Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Quiero invitarlos para que abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, en el verso 14. Ya vamos a estar refiriéndonos a los últimos versículos de esta carta, en lo cual a lo largo de estos días hemos estado compartiendo diferentes porciones de esta carta que es tan enriquecedora para la iglesia. Entonces, abriendo nuestras Biblias, en primera de Juan, capítulo 5, verso 14, damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su palabra. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hasta aquí leemos. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte el que nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Pedimos de ti la iluminación por medio del Espíritu Santo para la exposición de la misma, a fin de que el mensaje sea claro, comprensible, a oídos de todo tu pueblo, quienes tú reúnes en torno a tu palabra, para que reciban de ti, Señor, la instrucción divina, Padre, y podamos llegar a tener un entendimiento claro, Señor. Por ello te pedimos que mediante los dones que tú has establecido en la iglesia y para el perfeccionamiento de los santos, Señor,
sea, Señor, ministrada toda dádiva, toda gracia, toda bendición espiritual, Padre. Por medio del Señor Jesucristo es que te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gloria al nombre del Señor, ¿no? Qué seguridad es poder decir, como dice el apóstol Juan, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y hoy en la mañana mucho hemos estado compartiendo al respecto de la vida natural de los hombres y la vida eterna, lo cual es un don de Dios, que nos es dado por medio del Señor Jesucristo. Si Cristo no hubiera venido a este mundo, no hubiera sido sacado a luz la vida y la inmortalidad. El hecho de que Cristo vino a este mundo es la razón por la cual el pecado fue quitado, y al haber sido quitado el pecado sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, el cual a través del Evangelio llegó hasta nuestras vidas, y por eso tenemos el conocimiento de lo que es verdadero, del verdadero Hijo de Dios, de la verdadera vida eterna. Amén. Por eso también dice, sabemos que si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, nos oye. ¿Cómo es que podemos tener esta seguridad? ¿Por qué? Porque el Señor quitó el pecado. ¿Qué es lo que separaba a los hombres de Dios? El pecado. Bien claro dijo el profeta, no es que se ha acortado la mano de Dios, ni se ha cerrado el ojo o el oído para no ver o no oír, sino que vuestros pecados hacen separación entre vosotros y vuestro Dios. ¿Para qué? Para que no seamos oídos. Pero fíjese la diferencia en la declaración de Juan. Juan, ¿qué es lo que dice? Sabemos que si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Ahora uno puede estar pensando, ¿cuál es la voluntad del Señor? Que yo pida por salud, que yo pida por dinero, que yo pida por la salvación de las almas. Sí, podemos entender y ir conociendo que es parte de la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la voluntad perfecta de Dios? Que creáis en el Hijo. Esa es la voluntad perfecta de Dios, que creamos en el Hijo. ¿Por qué? Porque Él es el que quitó la pared intermedia de separación, llevando las enemistades de lo que nos separaba, dividía, distanciaba de Dios, cargándolo sobre sí mismo, quitando el acta de los decretos que nos eran contrarios, cargándolo sobre sí mismo. Él es el que hizo la paz. Entonces, ¿cómo es pedir de acuerdo a su voluntad? Pedir de acuerdo a su voluntad es estar en una buena relación con Dios. Y la buena relación con Dios no la ganamos por mérito propio, ni por obras como que nosotros somos merecedores de esa gracia, sino que lo ganamos por medio del Señor Jesucristo, por los méritos de Cristo. Lo ganamos por medio de la obra consumada de Jesucristo. Entonces, ¿qué es pedir de acuerdo a su voluntad? En una buena relación para con Dios, habiendo sido quitadas las enemistades, lo cual ya fue hecho. Pero para que yo tenga esta gracia, ¿qué es lo que debo hacer? Creer. Para que yo pueda participar de esta gracia, ¿qué debo de hacer? Debo de creer. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios y entrada a esta gracia, la cual está firme. Y luego dice, y esta esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Entonces, pedir de acuerdo a la voluntad de Dios no solo tiene que ver con llegar a tener un entendimiento
en cuanto a lo que pedimos, si es correcto o no es correcto, sino en la actitud correcta, en esa buena relación con Dios, entendiendo en que no entro en una buena relación con Dios por mi mérito propio, por mi obra, como si yo fuera merecedor o digno de recibir algo, sino por los méritos y por la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol que escribe la carta a los hebreos dice, teniendo tal sumo sacerdote, acercaos con confianza al trono de la gracia. ¿Está comprendiéndolo? Ahora, ¿por qué? Porque yo puedo pedir y aún ni saber lo que estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mismo está intercediendo con gemidos indecibles por medio mío, para pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué? Si nosotros dijéramos, ¿es el deseo que las personas se sanen? Sí. ¿Es el deseo que las personas prosperen? Sí. Amado deseo que prospere. El mismo autor de esta carta dice, amado deseo que prospere, que tenga salud, así como prospera tu alma. Ahí podemos ver tres áreas, la área de lo económico, la área de lo físico y el área de lo espiritual. Vemos tres áreas en donde dice el apóstol Juan que es el deseo, y si entendemos que él escribe inspirado por el Espíritu Santo, quiere decir que también es el deseo de Dios. Pero no todos son prosperados, no todos tienen el mismo crecimiento espiritual y no todos gozan de la salud, del bienestar de la salud. ¿No es cierto? ¿Cuántas personas hay por las cuales han orado y no se han sanado? Aún yo conozco personas que estando enfermas oraron por otra y las otras personas se sanaron y ellos siguieron enfermos. Un ejemplo de ello es Pablo. Las prendas de Pablo servían para sanidad para los enfermos, ¿cierto? De tal manera que la gente venía y tomaba de los paños con los cuales se secaba la transpiración Pablo y lo llevaba para que los enfermos se sanen y los enfermos se sanaban, ¿cierto? Sin embargo, él decía tener una enfermedad la cual afectaba su vista, de la cual le habla a los Gálatas diciendo que cuando le vieron en esa condición, ellos querían quitarse sus ojos para dárselos a él. Lo cual fue una enfermedad que fue degenerativa, que se fue acentuando en su vida. Y algunos dicen que tenía que ver con ese aguijón. ¿Por qué? Porque él era un hombre asiduo a la lectura, muy asiduo a la lectura, de tal manera que cuando estaba preso en Roma le pidió a Timoteo que le fuera llevado el capote y los pergaminos, que vienen a ser los libros que había en aquel entonces. Entonces imagínense, para una persona que es asidua a la lectura, que tiene esa hambre por saciarse de las escrituras y no tiene la condición para leer. Es como una contradicción en sí mismo, porque tiene hambre de saciarse de la palabra de Dios, pero no tiene la condición. ¿A quién le podría rogar por ello? Si no es al Señor, que tiene poder para hacer todas las cosas, de las cuales él también había sido testigo. Y él sabía el motivo, la razón por la cual la gente se llevaba los paños con los cuales él se secaba la transpiración. Entonces, ¿podemos decir que la voluntad de Dios es que los enfermos se sanen? Sí. ¿Podemos decir que siempre se sanan? No. Y tenemos aún ejemplos en la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo sería orar de acuerdo a esa voluntad? Porque Juan dice, si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, nos oye. Y ahí es donde nosotros tenemos que detenernos a meditar. Pedir por sanidad de su voluntad, sí, pero ¿qué hay si yo pido y no se sana? Entonces tiene que haber algo más allá de una petición específica por algo que yo sé que Dios desea hacer, pero que tiene que ver con algo más. ¿Qué es eso más que tiene que ver? En la actitud correcta, habiendo hecho la paz para con Dios.
Dios reconcilió todas las cosas por medio del Señor Jesucristo. Sin embargo, por medio de la iglesia le ruega a los hombres que se reconcilien para con Él. Porque en una reconciliación, ¿qué tiene que haber? Dos partes. ¿Se imagina? Usted se disgusta con una persona, ¿no es cierto? Luego se acerca a la persona, le dice, ¿sabes qué? Voy a olvidar, voy a dejar atrás la ofensa que me hiciste y te pido que también olvides la ofensa que yo te hice. Y esto, bueno, solo puede suceder entre dos personas, no es el caso de Dios, porque Dios no puede tentar ni ser tentado, no puede hacer nada malo. Pero poniendo un escenario de esa manera, ¿no es cierto? Una persona que nos ofende y nosotros le decimos la verdad, por el bien nuestro, voy a olvidar la ofensa que me hiciste. Quiero tener una buena relación contigo, seguir estando en comunión y tener armonía contigo. Y la otra persona dice, no, yo no. ¿Se restauró la relación? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque era necesaria la actitud correcta de ambas personas. Así también, aunque Dios reconcilió todas las cosas por medio del Señor Jesucristo, por lo cual le dijo a Pedro, no llames inmundo lo que yo ya he santificado. Y luego el apóstol Pablo dice que todas las cosas fueron reconciliadas, todas las cosas fueron reconciliadas por medio de Jesucristo. O sea que lo que respecta a Dios, Dios no tiene enemistad con nada ni con nadie. Es más, Jesús, que es la imagen del Dios invisible, cuando vino a este mundo, Él no se manifestó como enemigo de nadie, ni a nadie lo vio como su enemigo, sino que al contrario, Él nos amó y nos amó de tal manera que siendo enemigo de Dios solamente entregó su vida en rescate por nosotros. ¿Comprende? Ahora, volviendo al escenario en donde para una reconciliación se necesita de ambas partes, de la misma manera se necesita que aunque Dios haya reconciliado todo y para Dios el pecado está inactivo, es necesario que el hombre también lo crea. Es necesario que el hombre reciba el perdón de los pecados. Por eso la Escritura nos habla, y ayer la citábamos, en Lucas 24, 46 y 47, era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito acerca del Cristo que padeciera de los hombres, que luego resucitase el tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados, las dos cosas juntas. Las dos cosas juntas, el arrepentimiento y el perdón de los pecados, lo cual es la tarea que aún todavía se está realizando por medio de la iglesia. La iglesia es la que está anunciándole a los hombres que se arrepientan y que reciban el perdón de los pecados. ¿Qué es el arrepentimiento? Dejar por uno mismo querer llegar a Dios por medio de obra para recibir la obra de Dios. Eso es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no tiene que ver con que vaya, que yo lamente, llore y gima por mis malas actitudes. Eso no es el verdadero arrepentimiento. Porque por más que llore, vaya y lamente delante de Dios por mis malas actitudes, mi naturaleza caída que se perdió en el huerto del Edén no va a cambiar, sigue siendo la misma. El verdadero arrepentimiento justamente tiene que ver con que deje de intentarlo yo, deje de hacerlo por mí mismo y me vuelva a Dios. Por eso la Escritura habla de dos pecados por los cuales somos castigados: haber dejado al Señor fuente de agua viva y cavar para nosotros cisternas que no pueden retener el agua. ¿Qué significa? Dejar la verdadera felicidad que proviene de parte de Dios para intentar por nosotros mismos vivir en este mundo de una manera feliz. Y no hay manera en que lo podamos lograr.
El arrepentimiento tiene que ver con un cambio en la dirección. Si he estado haciendo y haciendo para ser feliz y nada logré, sino hundirme más en el lodo del pecado, ¿qué tengo que hacer? Volverme a Dios para que lo que para mí es imposible, Dios lo haga, porque para Dios todas las cosas le son posibles. Amén. Entonces el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento es eso, y el perdón de los pecados es un don que Dios nos ofrece, porque para esto apareció Jesucristo, para remitir los pecados, para salvar a su pueblo de los pecados. Para esto apareció Jesucristo. De ello leemos claramente. Amén. De ello leemos claramente. Versículo 10 del capítulo 4, un capítulo más atrás, de la primera carta de Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Ve? Lo envió en propiciación por nuestros pecados. Esa es la razón por la cual Cristo vino al mundo, por lo cual fue enviado. En propiciación por nuestros pecados. Entonces, tenemos que compartir las dos cosas, el arrepentimiento y el perdón de los pecados, a fin de que los hombres se reconcilien para Dios. Cuando uno presenta correctamente el Evangelio, eso le trae mucha felicidad al hombre, le trae la esperanza de la vida eterna. Y sabemos que estamos en el verdadero, y conocemos que el verdadero es su Hijo, Jesucristo. Él es el verdadero y Él es la vida eterna. Hijitos, apartados de los ídolos. Mire la recomendación. Cuando yo me formo una imagen propia de Dios, de lo que Dios es, de lo que Dios hace, de lo que Dios demanda, eso es una imagen deformada de Dios. Hay personas que se forman ellos una imagen de Dios, de lo que Dios es, hasta algunos con jactancia, dice, sí, Dios es amor, también es fuego consumidor, como con jactancia. Dios es vengador, como con jactancia, como diciendo, yo conozco que Dios también es vengador. Pero ¿quién quisiera caer bajo el juicio de Dios? ¿Y estamos nosotros puestos para juicio o estamos puestos para bendición? Para llevar esperanza a los hombres. Yo conozco gente que de ese conocimiento se jactan. Lo más terrible es que con la vara que medimos también somos medidos, y como juzgamos seremos juzgados. Y juicio sin misericordia para quien no tiene misericordia. Eso es un boomerang. Yo nunca quisiera compartir algo así. Yo conozco que Dios es vengador, yo conozco que Dios es fuego consumidor, claro que sí, me hace falta ver las escrituras, pero cuando los discípulos le dijeron a Jesús, ¿quieres que pidamos a Dios que descienda fuego del cielo como el y los consume? ¿Qué les dijo Jesús? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Los reprendió. No aprobó ni apoyó esa actitud, ese razonamiento, ese pensamiento en ningún momento. ¿Y nosotros de quién somos? ¿Discípulos de Jehová, discípulos de Jesucristo? Pero hay muchos hermanos que se jactan de como cristianos y en vez de manifestarse como cristianos parecen discípulos de Jehová.
Bendito sea el nombre, y ni siquiera le conocieron a Jehová, porque si le conocieran a Jehová, le amarían a Jesucristo y le amarían a Jehová por Jesucristo, por haberlo enviado en propiciación por nuestros pecados. No hay mayor amor que este. Y en esto se muestra que Dios nos ha amado, que ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ven, ni siquiera le conocen al Dios del Antiguo Testamento. Solo conocen la severidad para su pueblo Israel, la cual soportaron con paciencia para dejar un legado a la humanidad toda, conforme al designio de Dios. Por eso es que son amados por causa de los patriarcas, por causa de las promesas. Y al final todo Israel será salvo. Porque si el hecho de que ellos fueron desgajados sirvió para que nosotros fuéramos insertados en el olivo verdadero, que será la resurrección. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, conocen solo la severidad para con su pueblo Israel, pero ni entienden siquiera que todo eso era parte de un plan de Dios para con nosotros, la iglesia, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué es pedir algo de acuerdo a su voluntad? Estar en la actitud correcta delante de Dios, habiendo sido reconciliados para con Dios mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, habiéndose derribado la pared intermedia de separación, siendo abolida en su carne las enemistades de los pleitos de la ley, quitándose el acta de los decretos que nos eran contrarias, habiendo sido clavada en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos recibir la redención eterna. Para que nosotros pudiéramos recibir la redención eterna. Entonces, esa es la voluntad de Dios. ¿Quiere saber que Dios le oye? Tiene que pedir de acuerdo a su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que todos los hombres procedan al arrepentimiento. ¿Para qué? Para recibir el perdón de los pecados y el don de la vida eterna, habiendo sido abierto un camino nuevo y vivo a través del velo de la carne de Jesucristo, para que tengamos entrada con confianza. Una vez que eso se gestó en mi vida, que se cumplió en mi vida, entonces sé que Dios me oye. Ahí sé que Dios me oye. Por eso Juan decía, sabemos que Dios nos oye. ¿Pero por qué? Porque creían en Jesucristo. Ya no se veían como enemigos de Dios, sino se veían como hijos amados. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Se veía como hijo amado. Ni como extranjero, ni como peregrino, ni como enemigo. Como hijo amado. Recordando las palabras del Señor Jesucristo: si vosotros sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, cuando le piden un pan no le dan una piedra o un pez o una serpiente, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará todas las cosas que os pedís en mi nombre, y aún el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Esas palabras seguían en su mente y en su corazón, repicando. Entonces, ¿qué podía decir? Sabemos que Dios nos oye. Podía decir con confianza, sabemos que si pedimos de acuerdo a su voluntad nos oye, y que si nos oye tenemos la respuesta de lo que le pedimos. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios nosotros le conocemos al verdadero, estamos en el verdadero, y el verdadero es su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero y Él es la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Al tener esta seguridad y esta confianza en sí mismo, podía vivir una vida de fe sencilla, tener una actitud correcta, porque no dependía de su obra ni de sus méritos,
sino depende enteramente de la obra y de los méritos de Jesucristo, por lo cual tenemos seguridad. Amén, porque ya es una obra consumada y es en quien Dios tiene complacencia. Amén. Hasta aquí entonces la meditación de la palabra de Dios, con el solo propósito de que podamos tener seguridad y confianza en Dios, entendiendo el llamamiento que hemos recibido del Señor, por el cual le ha placido el revelarnos a Cristo, y hoy le conocemos al verdadero, estamos en el verdadero es Jesucristo, y Él es también la vida eterna. Vamos a estar de pie, vamos a estar en oración. Padre querido, queremos darte gracias por la exposición de tu palabra, que ilumina los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos llegar a comprender con todos los santos, Señor, cuál sea la altura, la anchura, la longitud y la profundidad de este amor que excede a todo conocimiento, el que no nos negaste ni siquiera la vida de tu propio Hijo, sino que lo entregaste en propiciación por nuestros pecados, para que hoy, mediante la redención eterna, pudiéramos gozar de esta seguridad y esta confianza, sabiendo que al tener, Señor, el perdón de los pecados, tú nos oyes, Señor. Tú nos oyes, y si nos oyes también nos has de dar lo que te pedimos, por lo cual te damos gracias por medio de Jesucristo, por quien todas estas cosas fueron posibles. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada, aleluya. Seré para él cierto tiempo, mi vida compró con su amor. Él es el rey, lo confiesa mi fe, él es el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida. Él es el rey, reina con autoridad, su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el rey infinito en poder, él es el rey de los cielos. Seré para él cierto tiempo, si vida tendrá otro amor. Él es el rey, lo confiesa mi fe, él es el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida. Reina con autoridad, su reino eterno es, su trono el cielo es. Eres el rey que viene a su pueblo a llevar. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes.
Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,